gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Seguimos adorando al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gloria al Señor. Oh Jesús, te damos gloria. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Hoy vamos a hablar de algo que es bien importante. Este mensaje es bien importante porque es tocando áreas de la vida de la iglesia que muchas veces no se les da con frecuencia, no se traen a las congregaciones. El título del mensaje es: y bajó fuego del cielo. Y bajó fuego del cielo. Ese es el título. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 12, del verso 18 al 29. Hebreos 12, 18 al 29. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios.
Dice así Hebreos 12, 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os sabéis, ahora va a ser un contraste de lo que vio Moisés y lo terrible que era, ¿verdad? Impactante, el temor que infundía lo que estaba pasando cuando Dios le entregaba los 10 mandamientos a Moisés. Era algo que daba terror por la manifestación de Dios. Sino, ahora viene lo que tenemos nosotros ahora, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, ayúdanos a entenderla. Señor, que seamos mansos para recibirla, Señor, y presentarnos a ti para que hagas los cambios en nosotros. Señor, transformes lo que tenga que ser transformado. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Bueno, el fuego de Dios en la Biblia se manifiesta de dos formas diferentes, con dos propósitos diferentes. Primero, indicando la presencia, la santidad de Dios, indicando protección y guía. Indicando es esa manera que se manifiesta el fuego, es indicar que la presencia de Dios está, que la santidad de Dios, ese fuego revela la santidad de Dios, y que ese fuego está manifestado como en favor, ¿verdad?, de la raza humana, ¿verdad?, del pueblo. Ese es el caso de lo que vemos ahí en el tabernáculo, que vemos una llama de fuego, ¿verdad?, que representaba que el pueblo de Israel en el desierto, que es lo que está pintado ahí, tenía en el centro un templo que Dios mandó hacer, y sobre ese templo se levantaba una llama por las noches, por el día una columna de humo, y por las noches una llama sobre el lugar santísimo, que es la parte del templo que está ahí donde está la llama, se llama el lugar santísimo, donde está el arca del pacto y otras cosas. Y eso revelaba pues que Dios estaba con ese pueblo, que Él era el Dios de ese pueblo, que era el que le suplía, Dios era el que le daba el alimento en el desierto a cientos de miles, yo no sé cuántas personas. Él el que le daba los alimentos, ¿verdad? El que estaba con ellos, el que los protegía. Y esa llama representaba la presencia de Dios y la santidad de Dios. Ahí no se podía entrar, sino una vez al año el sumo sacerdote, con la sangre de un sacrificio de un cordero, ¿verdad? Había una cortina a mitad de ahí, había una cortina que no se podía pasar. Ese templo por fuera es uno, ¿verdad?, pero por dentro es dos. Una parte aquí, una cortina, y aquí podían entrar los sacerdotes. Ahí estaba la lámpara de las 7 puntas, los panes y las cosas. Y acá el arca del pacto, el altar del incienso, y la verdad había unas cosas ahí. Entonces
a esa segunda parte no se podía pasar si no era con sangre una vez al año, el día de la expiación, para pedir perdón el sacerdote por sus pecados y por los pecados del pueblo. Simbólico, dice la Biblia, representando que mientras tuviera esa cortina ahí, el lugar hacia Dios estaba cerrado, hacia llegar a la presencia de Dios estaba cerrado, porque Cristo no había muerto. Esa separación se rompe cuando Cristo muere. De hecho, cuando Cristo muere, dice, y Cristo expiró, y el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Quiere decir que ese velo de separación, cuando Cristo murió, hizo ¡uy!, representando que ahora, por medio de Cristo, por la sangre de Cristo, no por un animal, un cordero, sino por la sangre de Cristo, podemos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, esa es una manera donde vemos el fuego representando como favorable, de cuidado, de dirección, de provisión, de presencia de Dios, ¿verdad? Pero no siempre ha sido así. También el fuego de Dios se ha manifestado indicando destrucción y juicio. Destrucción y juicio, ¿verdad? La ira de Dios. La ira de Dios. Y de eso vamos a hablar, y vamos a ver versos que van a hablar de cuando el fuego se ha manifestado, y se va a manifestar como representando el fuego consumidor, el fuego destructor. El mismo fuego, el mismo Dios, pero dos maneras en que se manifiesta al ser humano: como presencia, como protección, porque que es pueblo de Dios, y como juicio, ¿verdad? De esa otra manera. Sin embargo, cuando usted mira la verdad central del libro a los Hebreos, usted se da cuenta que el libro de los Hebreos postula, contrasta o enfrenta lo que pasó en el monte donde Moisés recibió las tablas de la ley, y lo que pasa cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador. Es una comparación, y lo que dice es que aquello que pasó fue terrible, que hasta Moisés estaba temblando allí, porque era espectacular: trompetas, truenos, rayos, la voz de Dios que temblaba todo aquello, humo, y el pueblo no se atrevió a subir allá. Moisés, porque Dios le dijo: no, ven tú. Y Moisés estaba allí temblando. Fue la presencia de Dios en fuego, en humo, en trompetas, en voz, la voz de Dios, unas cosas espectaculares allá en el monte. Y Moisés estaba, dice allí, Moisés temblaba, pero estaba allí en obediencia a Dios, ¿verdad? Así es que está contrastando eso con lo que tiene un cristiano, una persona que le entrega su vida a Cristo, que es un hijo de Dios bajo el nuevo pacto. Aquello fue bajo el antiguo pacto, y dice cuál debe ser el comportamiento de un cristiano, ¿verdad? Lo que quiere decir es que nosotros tenemos más que lo que tuvo Moisés. Se supone que nosotros tengamos más temor de Dios que el que tuvo Moisés, porque estamos más cerca de Dios que Moisés. Moisés no, Cristo no había muerto. El Espíritu Santo no oraba en Moisés. Como profeta se soplaba el Espíritu sobre los profetas para que cumplieran su misión. Pero no fue hasta que Cristo murió y resucitó que el Espíritu Santo vino a morar a los creyentes. Así es que lo que quiere decir el capítulo 12, lo que quiere decir es: si aquello produjo temor, y aquello ni el pueblo se atrevió a subir allá arriba, y Moisés estaba temblando en temor, ¿cuánto temor de Dios, de ser desobediente, debe tener una persona que es un cristiano convertido, que tiene al Espíritu Santo morando en él, que no lo tenía Moisés? Pero el temor de Dios es algo que no se está predicando mucho en las iglesias, y en las iglesias de la gracia menos, porque se habla mucho de los beneficios de Dios. Es como estamos en el mercadeo. Muchas veces ustedes saben que cuando hablan de los productos, todo el que anuncia algo es lo mejor que hay en el mercado. Si es seguro, ese es el mejor seguro de todos. Si es el seguro médico, los demás no sirven. Si es el auto, este es el mejor auto que usted puede comprar, ¿verdad? Ese es mercadeo. Pues a veces nosotros estamos buscando prosélitos, y Dios te va a sanar, y Dios te ama, y Dios está contigo, y es verdad, eso es verdad. Pero le estamos dando la mitad de la píldora,
Le estamos dando la mitad. En la otra parte de la obediencia no se está predicando mucho en las iglesias. Y como dije, la iglesia de la gracia menos. Porque hemos confundido que bajo la gracia no hay que tener tanto temor de Dios. Porque como la gracia dice, y lo dice, y esta iglesia es una iglesia de teología reformada, que somos salvos por elección de Dios, y que una vez Dios nos salva y nos sella con el Espíritu Santo, nadie nos puede arrebatar de su mano. Eso lo creemos aquí en esta iglesia. Pero eso no quiere decir que Dios no te pueda quitar la vida, te pueda venir la desgracia sobre tu vida por castigo. O sea, una cosa, aunque Dios te promete, te habla de la gloria, pero la desobediencia puede traer consecuencias terribles a los cristianos en la tierra. Terribles consecuencias. Conozco personas, incluyendo pastores, que Dios le ha quitado la vida, y Dios me ha mostrado, no fui yo que me lo llevé, porque era un desobediente, estaba haciendo esto y esto, y yo me lo llevé. O sea, esta cuestión de tomar a la ligera nuestra posición en Cristo no es parte de la gracia. La gracia dice lo que tú eres, la posición que tú tienes, que fue Dios el que la dio, que es por gracia, que no es por obras, que Dios te salva para siempre, que Dios, el Espíritu te tuvo que cambiar el corazón para que tú creyeras, que tuvo que preparar la tierra, ¿verdad? Darnos un corazón de carne para que entendiéramos la palabra de Dios. Eso no lo puede hacer el ser humano con su intelecto, eso tiene que ser con la ayuda de Dios. Que Él fue el que murió en la cruz, tú no tuviste que morir, que Él fue el que resucitó y venció a la muerte, al pecado y al diablo. Tú crees en Él, le recibes como Señor y Salvador, y Él te devuelve a cambio vida eterna y al Espíritu Santo que viene a morar en ti. Y tienes una ciudadanía celestial. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Un cristiano se puede describir como una persona que no vive en el lugar donde él pertenece. Él está viviendo como cuando tú te vas a estudiar a un país extraño, ¿verdad? Fuera de tu casa, y vas a estudiar o vas a trabajar. O un soldado se fue para el ejército y está un tiempo, pero él no vive en la barraca, eso es allí porque está en el ejército. Pues nosotros, si nos convertimos a Cristo, estamos en este mundo, pero ya nuestra ciudadanía no es aquí. Este mundo está destinado a la destrucción. Tenemos una morada preparada, como dijo Jesús. Creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, yo voy a morir. Eso se lo dijo estando vivo todavía a los discípulos. Yo voy a morir para prepararle una morada a ustedes. Ya Él murió y resucitó. Pues a nosotros los que hemos creído, tenemos una morada, tenemos un lugar. Ya somos ciudadanos del cielo. No tenemos que morirnos para ser ciudadanos del cielo. Usted no es más ciudadano del cielo después que se muere de lo que es ahora. Lo que pasa es que no ha llegado allá todavía, porque no se ha muerto. Pero ya usted es ciudadano de allá. Ya usted está sentado en lugares celestiales con Cristo. Pero entonces, ¿qué debe de producir eso en la vida del creyente? Los hijos de Dios, como dije, pueden ser castigados severamente. Y la Biblia habla inclusive en el capítulo 11 de Primera de Corintios, de unas personas que iban a la cena, cuando se celebra la comunión o la cena del Señor. En aquel tiempo no era como en la iglesia de hoy una ceremonia, era una cena, como hizo Jesús. Hizo la cena del Señor mientras comían con los discípulos. Comieron y Jesús dijo: bueno, aquí está trae pan, el vino, tomen esto es mi cuerpo que vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Esta es mi sangre que vosotros es del nuevo pacto que vosotros es derramada, etcétera, etcétera. Hicieron la ceremonia, pero comieron. Y así era la que celebraba la iglesia de antes. En los tiempos después de Cristo, la iglesia celebraba una comidita, ¿verdad? La gente traía cositas de su casa de comer, las compartían, y ahí tenían la cena del Señor, que era comunión con Dios. Representaba ese cuerpo, ese pan y ese vino, representaba comunión con Dios y comunión con los hermanos también. Pero venían algunos que en vez de tomarse la copita de la celebración de la cena, se tomaban la botella de la celebración de la cena y se emborrachaban. Y eso era una irreverencia, porque se había citado, ellos podían comer todos los días y tomar parte del vino, es parte de la cultura hebrea y parte de la cultura europea y parte de Sudamérica.
La gente cuando viene de otros países y le decimos que aquí celebramos en Puerto Rico la cena con jugo de uva, dice, pero si yo soy de Argentina, ya se celebra con vino. Yo soy de España y los evangélicos pentecostales trabajan con vino. Y yo soy de Israel y los cristianos trabajan con vino. Porque fue con vino que lo hizo. Eso no fue con jugo de uva. Pero acá en Puerto Rico no se ve como buen testimonio hacerlo. Entonces, uno sabiendo que fue vino, pues uno, para no ser escándalo, pues uno también se une, porque eso nos enseña la Biblia, ¿verdad? No hacer algo que le sea tropezadero a nadie. Después lo hacemos con jugo de uva aquí también en la iglesia. Pero no es pecaminoso que en Argentina lo hagan con vino, en Israel, en Alemania, en España, en todas partes los cristianos, porque así fue que se hizo en la Biblia, con vino. Recuerde que el vino, donde no hay refrigeración ni pasteurización, como no la había en aquel tiempo, es obligado. No se puede tener jugo de uva. Es imposible tener jugo de uva por más de una semana. Porque inmediatamente, ya la uva en la planta tiene levadura. Desde que está en la planta, las uvitas tienen levadura, que es lo que fermenta la de esto. Y una vez tú la exprimes, ese jugo tiene levadura y tiene bacterias también. Levaduras que empiezan a fermentar. Inevitablemente se va a convertir en vino. No se puede evitar que se convierta en vino. A menos que tú lo tomes cuando lo exprimes. Pero si lo vas a guardar, porque tienes una cosecha y lo pones en cuero o lo pones en barriles o lo que quieras guardar, inevitablemente va a producir alcohol, porque la fermentación siempre produce alcohol y dióxido de carbono, inevitablemente. Por eso era que no tenían más remedio que hacerlo con vino, ¿verdad? Además que para ellos no era nada malo eso, siempre y cuando no se emborracharan. Pero habían algunos que se emborrachaban, y dice la Biblia, y como se embriagan, muchos de ellos han muerto, duermen, han muerto, siendo castigados por Dios para no ser condenados con el mundo. Quiere decir, de los graciosos que se emborrachaban, de momento se empezaron a morir. Y dice, no fue el diablo que se lo llevó, no, yo me lo llevé conmigo porque eran cristianos. Dice, siendo castigados por Dios para no ser condenados con el mundo. Eso fue lo que me mostró a mí el Señor con un pastor que yo apreciaba mucho, que empezó a irle todo mal en toda su vida, aspectos familiares, físicos, enfermedades. Y yo empecé a orar por él porque éramos hasta compañeros de oración. Y Dios me dijo, no ores para que se detenga esto, porque no viene del diablo, viene de mí. Y yo dije, Dios, qué raro. Eso no. Es como decir, esto viene de Dios. Así fue lo que me dijo, esto viene de Dios. Poco después surge la revelación de que durante años ese pastor estuvo en fornicación con una persona de la iglesia. Y Dios le dio gabelita. Dios da cabulla. Como los que pescamos, que hay veces que si el pescado es muy fuerte no se puede contrarrestar. Yo me quería pescando mucho, ¿verdad? Hay que dejarle ir el hilo para que se canse. Y entonces después lo traes. Pues Dios a veces te da de esto, pero no es muy sabio vivir retando a Dios, porque la mano de Dios es bien tierna, pero pesa también. Pesa. Sino que lo diga el mundo con lo que viene ahora, lo que está profetizado en la Escritura, que viene sobre la tierra en los próximos años. La gente sabrá. Habla de epidemias, terremotos, cataclismos, como que el mar va a poner a la gente histérica, que va a ser el mar, pero está en las profecías. Habla de sediciones. Sí, va a haber mucha gente en la calle protestando por el mundo entero, en diferentes países al mismo tiempo. Todas esas cosas. Dice la Biblia que eso, las epidemias, los terremotos y las sediciones, la gente protestando, revela que ha comenzado un proceso que va a culminar con unos terribles juicios, una persecución horrible sobre la iglesia y eventualmente levantamiento de la iglesia y la destrucción del mundo, yéndose los cristianos con Dios y resucitando también los inconversos, pero en vez de coger la carreterita hacia la gloria, cogen la autopista hacia el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. A la gente le puede parecer esto, a muchos le parece gracioso, ¿verdad? Pero eso no me preocupa a mí.
Así que la tierra, hablamos del fuego benefactor y protector, pero la tierra va a ser juzgada y destruida por el fuego, como dice en segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 7 al 14. Dice segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿De dónde viene ese fuego que va a destruir la tierra? De Dios. A Dios, pero Dios no es el que da el fuego favorable, sí, pero tiene el otro fuego también, el mismo. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un pueblo que Dios tiene, que Dios conoce el número, regado por el mundo y por las naciones, que Dios está recogiendo a través de la historia. Son millones y millones desde el principio que ha ido recogiendo Dios. Son los que Dios le da ese corazón sensible para entender y para creer, y se van sumando, y se tiene que seguir predicando el evangelio para que se llene la casa, como dice la parábola. La casa es que se complete en lo que es el templo de Dios, que es la iglesia, el tabernáculo de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin avisar. El ladrón no te llama por teléfono para decirte que te va a asaltar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Mira lo que va a pasar al final: el cielo pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, derretida la tierra. Imagínate qué temperatura tiene que ser esa. Siempre yo me imagino, para la tierra, toda la piedra, el hierro, todos los minerales, el oro, todo lo que hay en la tierra se derrita completo, serán ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, vamos a leer, aquí dije hasta el 14: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vuelve a repetir el principio de Hebreos 12. O sea, si tú sabes que tú eres peregrino en este mundo, sabes el destino, porque te lo estoy diciendo, de la tierra, sabes lo que le va a pasar a todos los que no creen, tú has tenido el privilegio de ser escogido por Dios, le has entregado tu vida. Entonces, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿cómo yo puedo ser un cristiano que yo digo que soy cristiano, vengo a la iglesia el domingo y la semana estoy fornicando, o estoy viendo pornografía, o estoy robando en los negocios? O sea, tú no te das cuenta que tú no fuiste sellado con el Espíritu Santo para eso. ¿Qué tú estás cosechando? Juicio. Estás cosechando juicio. Entonces, cuando le viene el juicio, ay, yo no sé por qué me pasa esto, porque yo voy a la iglesia el domingo y yo no falto al culto. Y lo que pasa es que Dios conoce la otra vidita que la gente de la iglesia no conoce, la escondida. Dios la sabe, como si la estuvieras poniendo en los boards, esos que hay por ahí en la autopista y en la primera plana de los periódicos. Dios conoce tu vida de rabo a cabo, aún lo que tú estás pensando. Así que ambos versos, los que acabamos de leer y en los que leímos, habla de que el cristiano tuvo una experiencia, o tenemos una experiencia mucho más profunda que la que tuvo Moisés, con todo aquello del monte ardiendo, las trompetas, los truenos, los rayos, todo lo que había allí, que la gente salió corriendo, el pueblo. Solamente Moisés se quedó porque Dios le dijo que se tenía que quedar, si no tuviera corrido también. Dice, mucho más que eso es lo que ustedes tienen, porque aquello era terrenal. Fue una experiencia terrenal de un hombre de Dios, pero terrenal. Pero la experiencia de ustedes está registrada en la gloria. O sea, tú eres ya un ciudadano del reino. Tú debieras tener más temor de violar los mandamientos que los que tenía que tener Moisés de estar en aquel monte. La gracia, si alguien te la ha predicado en esta iglesia, de manera que tú has entendido que la iglesia bautista de Greenville enseñan que uno se convierte y ya uno puede hacer lo que le da la gana, porque como es por gracia,
pues uno no tiene responsabilidad de santificación. Pero eso no es lo que enseña la gracia. Las enseñanzas de la gracia son claras. Dios es el que elige, Dios es el que convence. Dios ya nos tiene predestinados desde la fundación del mundo. El Espíritu Santo es el que te cambia el corazón y te da un corazón nuevo para que tú puedas entender. El Espíritu Santo te convence de pecado. Entonces tú respondes a eso y te entregas tu vida y tu corazón a Jesucristo. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Pasas a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a ti. Eso ya hemos hablado antes, que Dios lo simbolizó cuando vino el Espíritu Santo por primera vez, después que Cristo murió y resucitó. Dice la Biblia que habían 120 personas esperando eso que era el Espíritu Santo, esa experiencia que ellos no conocían porque nunca había pasado antes, ni a los profetas ni a nadie. Y estaban en un aposento 120 personas aproximadamente, 120. Y dice la Biblia que esperaron días. Y llegó el momento que el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estando ellos allí, vino, el lugar tembló y le aparecieron 120 llamitas sobre las cabezas de los 120 que habían allí. Cada persona que había allí tenía una llamita aquí de fuego, así, representando tipológicamente que ahora el templo no era uno hecho de manos, simbólico, ¿verdad? Que si Dios, en la presencia de Dios estaba allí, ya no era. Ahora era nosotros el templo de Dios. ¿Qué le pasaba al que si un sacerdote hubiera dicho: yo soy el sumo sacerdote y no es el día de la expiación, pero yo tengo ganas de entrar allá adentro, y iba a matarme un cordero y se metía por aquí? Cuando llegaba ahí, ahí quedó. Cuando digo: ¿y qué le pasó al sacerdote Simón? No ha salido, lleva ahí como 7 horas y no sale. No, espera los 6 meses que no va a salir más. Porque es que él no podía entrar ahí, excepto el día que Dios le dijo. Pero dice que Dios rompió eso con su muerte en la persona de Jesucristo. Y dice en Hebreos, ese mismo libro, que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo con la sangre de Cristo, no con la sangre de un cordero que era simbólico, sino con la sangre de Cristo. Entonces, si tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios, donde están, dice ahí, como le digo, a la compañía de millones de ángeles. Cuando tú oras, tú estás entrando donde están los millones de ángeles, donde está Dios, donde está Cristo dentro, donde está el Padre. Tú estás entrando allí porque tú eres un hijo de Dios. Entonces, si aquello produjo temor, ¿qué debe producir en nosotros? Temor de Dios, que implica no miedo a Dios. Hasta cierto punto yo creo que implica un miedo también. Pero implica que tú sabes quién es el que manda. Implica que tú sabes que es digno de honra y de reverencia y de ser obedecido. Tú tienes que entender eso. De eso se trata el capítulo 12 de Hebreos. Está escrito en el nuevo pacto. No es un capítulo de Levítico ni de Deuteronomio. Es un capítulo de un libro del nuevo pacto que habla de la gracia. Uno de los libros que más claro explica la gracia para mí son Hebreos, Efesios y Romanos, y también Gálatas. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de este mensaje es como un toque de alerta. Es un toque de alerta. Es un toque de uno decir: ¿cómo estoy yo? ¿Qué fruto del Espíritu Santo de santificación se está produciendo en mí? ¿Qué yo hacía que dejé de hacer? ¿Qué hace la gente del mundo que yo me abstengo de hacer, aunque la carne me agradaría hacerlo? Porque el pecado es malo porque no le gusta a Dios, pero puede ser bueno porque le guste a uno. Pero la victoria no viene porque tú no hagas lo que no te gusta. Eso no es ninguna victoria. Porque todo el mundo que va a comer algo que tiene la hiel, la saca la hiel y se la bota. Yo no he visto a nadie que coja la hiel del cerdo, ¿verdad? Que es la bilis, ¿verdad? O de los cangrejos que tienen una bolsita con una cosa amarga. La coge y se la echa a la carne porque eso sabe malísimo. Entonces no hay ninguna virtud en tú no comer hiel, porque es que no le gusta a nadie. Pero tú tienes la oportunidad de una experiencia grata con alguien,
tú ser un hombre que tienes el potencial sexual, o una mujer soltera y menos casada, por supuesto, que tú digas bueno, a mi cuerpo le sería grato esto, esa persona es atractiva, ¿verdad? Sería una experiencia agradable estar pasando un rato con él, tener una experiencia sexual, pero que venga entonces ese temor de Dios y diga, pero tú no te mandas, tienes que poner distancia y tienes que rechazar esa. Ahí es que está la victoria. Porque hacer lo que no le gusta a uno, eso es fácil. Malo es dejar de hacer lo que le gusta. Malo es huir de aquello que podría ser agradable. Ahí es donde está. Incluye todos los aspectos de la vida. El cristiano no es el aspecto sexual, es el aspecto de la vida familiar, cómo tenemos que crecer en el trato con los hijos, con la esposa, con los esposos, cómo tenemos que, si somos negociantes, cómo tenemos que dejar de mentir, de engañar, de tratar de sacarle el peso a la gente de una manera que no sea honesta. Eso es igual que matar, robar y adulterar, porque eso es pecado también. El robo, la mentira, la usura es pecado. O sea que uno, el llamado de Hebreos 12 es: aquella gente tuvo temor de lo que vieron en el monte, incluyendo Moisés. Fue terrible, era pavoroso, era para salir corriendo, como salieron corriendo. Y dice, pero te das cuenta que lo que tú tienes es más que lo que había allí. Tu relación es más estrecha que el de aquella gente, incluyendo a Moisés. Moisés no tenía el Espíritu Santo en él, porque Cristo no había muerto todavía, pero tú sí. Eso lo tenemos que entenderlo, porque si no, la iglesia empezamos a hacer transacciones de la tierra, carnales, transacciones acomodaticias. No tomamos una cruz para seguir a Cristo. Mira que hay todo un evangelio que lo que habla es de prosperidad y que tú eres cabeza y no cola, que si tú decretas y declaras, Dios te da, porque si tú lo pides con fe. Eso se llama la doctrina de los pequeños dioses, y es una de las blasfemias más grandes que hay, es que eso de que tu boca declara y Dios hace. Eso fue lo que hizo Satanás, creerse Dios. Eso fue lo que le sembró a Adán y Eva: serás como Dios. Y el decretar y declarar para que Dios haga cosas porque tú las dijiste, es de hacerse Dios, y es el mismo pecado de Satanás. Eso viene de las mismas bailas del infierno, esa doctrina. Pero eso se está predicando. Ese evangelio es bien popular en Estados Unidos, en Latinoamérica, en África, ya se ha regado por el mundo, porque habla mucho de dinero, de tú conseguir cosas, de que si tú decretas riquezas Dios te las da, que esto y lo otro. O sea, tú trasladas del reino para la gloria de Dios. La encomienda de predicar el evangelio a todas las naciones, tú lo cambias a que Dios está para que tú tengas prosperidad y tengas riqueza y la pases bien en la tierra. O sea, tú te conviertes en el centro y Dios es el genio de la lámpara que te complace todo lo que tú le pidas. Tú bajas a Dios del trono y tú con tu boca te sientas en el trono para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Eso no lo aceptamos aquí en esta iglesia. Gracias a Dios que el Señor Padre nuestro, como oración modelo, y Él dice: Señor, hágase tu voluntad. No dice hágase mi voluntad, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, lo que estamos hablando es que nosotros tenemos como iglesia que movernos a una experiencia de obediencia, de temor a vivir una vida de la carne, de identificar que hay cosas que están disponibles y que tenemos un mundo que es como una vitrina. Tú sabes que la gente emplea expertos en decorar vitrinas y le pagan por eso, para que tú pases algo y te dé por entrar a la tienda. Gente especializada en abrirle el apetito de comprar. Y vienen los comercios y los centros comerciales aquí en Puerto Rico, y cada vez que hay una fiesta de algo, decoran las tiendas para que la gente entre en un paroxismo, perdón la palabra si no lo entienden, entre en un paroxismo de comprar y comprar y comprar y comprar.
Y ya desde septiembre por ahí empiezan a aparecer los arbolitos de Navidad en la guirnalda en las tiendas. Faltan 3 meses para Navidad, pero no importa, la cuestión es que... Y la gente inmediatamente empieza a comprar. Ellos saben eso. Y llegó Halloween a llenar de brujas a todo el mundo para que la gente compre. Y llegó el día de los enamorados y a poner corazoncitos por todas partes para provocar que la gente se vaya a comprarle cosas para regalarle a los seres queridos. O sea, eso está fríamente calculado, como decía alguien de la televisión. Y no contaban con mi astucia. Entonces, el mundo me dice, todo el mundo lo tiene. Tú tienes derecho a tener eso. Mira, aquel tiene un auto mejor que el tuyo. El mundo me dice, todos tus amigos lo están haciendo. Sigue hablando poca vergüenza por el teléfono y por la internet. Y sigue, y cuando te quedes solo te pones a ver un poco de pornografía, porque eso nadie se lo va a saber. ¿Entiendes? Excepto Dios que lo sabe. O sea, mira, los artistas viven así y la gente, y ya el mundo, hay que contextualizar a la religión a los tiempos modernos. No se puede quedar en las culturas antiguas, que eran culturas atrasadas y obsoletas. El mundo ha cambiado. Ahora matar a los hijos no es un asesinato, ahora es un derecho. Y se llega por la presión del mundo a cosas tan absurdas que llega el momento que la gente se la cree. Como la gente se cree que el sexo, las relaciones entre personas del mismo sexo, eso es glorioso y hermoso y normal. La gente se cree que matar niños es un derecho. O sea, la mujer lo explica, es mi vientre. Y yo no quería, pues yo no lo podía atender porque a mí me gusta salir mucho. Ni menos del 5% de los abortos tiene que ver con problemas de salud o con violaciones. Como que ellos lo presentan, no para violar, no, menos del 5%. El 95% son caprichos y egoísmos. Es porque voy a estudiar y no tengo tiempo, porque a mí me gusta la calle, porque este niño es, si lo sabe mi mamá o mi papá me matan, tengo que matarlo. Yo no amo a la persona, fue una noche de locura, yo no amo a la persona con que, etcétera, 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 todos motivos egoístas. Y protegemos un huevo de carey que tampoco ha nacido, y si te cogen comiendo un huevo de carey, o sea, de tortuga de mar en Puerto Rico, te pagan una multa astronómica y vas preso, porque están protegidos. Pero tú puedes matar hijos de Dios, creados por Dios. Y la sociedad se siente tan bien, y lo celebran los colegios de abogados, y eso lo celebran. Tenemos un nuevo derecho ahora. ¿Cuál es? Ahora podemos matar a nuestros hijos. ¡Oh, qué tremendo derecho! Los cocodrilos los defienden a los cocodrilitos, y las culebras defienden a las culebritas, y las gallinas defienden a los pollitos y están dispuestos a morir por ellas. Pero los seres humanos los matan y después se los venden en piezas, porque como la tejido de niño tiene usos médicos, después que sacan a tu hijo en pedazos, arrancándole con unas pinzas las patas y las manos, que produce dolor porque tiene sistema nervioso. Después empiezan a vender las células madre. Entonces te venden al hijo. Tú eres de lo que aporta a un junker, decimos aquí, un solar de carros viejos que vende las piezas. Te usan a tu hijo para vender piezas. El fruto de tu vientre. Y la gente piensa que Dios no va a hacer nada. No, porque el que ganó fue el tribunal. Fue la legislatura que aprobó eso. Ellos ganaron. Los cristianos salieron derrotados. Ganaron ellos. Se fue aprobado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que, o del tal país dijo que eso estaba bien. Pues mira, los cristianos salieron derrotados. Y Dios se reirá. ¿Tú sabes que hay un versículo que dice que Dios se va a reír? Cuando vengan los que los retan, y dice, y Dios se reirá. Cuando Dios se levante de esa silla. Digo, bueno, se acabó el chancecito que le di a esta gente. Pasa con individuos también, como dije, aún con cristianos que retan la santidad de Dios. Pero viene sobre la raza humana el juicio terrible. En los próximos 10 años,
la iglesia va a ver cosas que no se imagina que podían pasar en Occidente hace 10 años atrás. Ya empezó en Chile, en Santiago. Las turbas quemaron 2 iglesias católicas históricas, pero quemaron una en Francia también. Se metieron una en Francia allá también, y que mataron gente y todo. Allá empezaron ya la iglesia es un objetivo. Yo les he estado predicando esto a la gente de Glenview, que no los coja de sorpresa. Llevo años largos. Lo único que nos queda es buscar un poder más fuerte que el instinto de conservación. Y estamos hablando que eso se llama un poder sobrenatural. Nada hay más fuerte para la raza humana que el instinto de conservación, de preservar la vida. Es el número 1 de los temores, es la muerte. Y vienen momentos en que la presión social será tan grande, en los trabajos, en las universidades, en la calle, a las iglesias, que muchos saldrán despavoridos. Dice: yo no puedo aguantar esto, yo no estoy dispuesto a pagar el precio de ser diferente, de perseverar en mi fe. Pues ya hay denominaciones que han claudicado. Denominaciones en Estados Unidos, 5 o 10 denominaciones que ya no predican la palabra de Dios. Quitaron todo lo que se le llama pecado, que le molesta a la sociedad, lo sacaron. Dejaron de ser iglesia, en otras palabras. Glenview, para poder caminar en obediencia y para poder enfrentar lo que viene, lo único que nos puede ayudar es poder del Espíritu Santo. No hay más. Hay que orar. Hay que ser manso. No podemos ser altivos. Eso negarán a Cristo otros, pero yo no, porque yo amo al Señor. Pero eso pensó Pedro. Cuando Pedro le dijo a Jesús que él no lo iba a negar, que todos los demás lo iban a negar, él pensó que estaba diciendo una verdad. Pedro no fue hipócrita. Pedro sinceramente creyó que él no iba a negar a Jesús. Pero cuando vio que arrestaron a Jesús, vio el montón de guardias, sabía lo que le esperaba a Jesús, lo confrontaron a él y dijo: no, yo no conozco quién es ese hombre. Y después dice que lo negró con maldición. Hasta malas palabras dijo Pedro, el apóstol, por miedo. Después estuvo dispuesto a morir cuando el Espíritu Santo llenó su vida. Tenemos que orar. Iglesia, si yo te he dado la impresión de que gracia quiere decir licencia para pecar, te pido perdón. Pero yo no intencionalmente no he querido predicar eso. Si alguien lo ha entendido así, es porque acomodó lo que yo he dicho a los anhelos de su corazón. Pero yo no predico eso. Yo creo que lo que dice ahí en Hebreos 12 es: si ustedes han conocido la gracia y su nombre está escrito en el libro de la vida y se llaman hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo morando aquí, ustedes tienen que ser más rectos que la gente que vivía en los tiempos de Moisés. Tienen más, tener más temor de Dios que aquella gente, porque usted tiene una posición que ellos no tenían. Si es que es para ponerse a pensar, es para ponerse a pensar. Yo voy a terminar aquí. Yo no sé si aquí hay alguna persona que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Te digo que sin el Espíritu Santo es imposible lograr enfrentar lo que viene, ni aún enfrentar lo del presente. Es imposible uno cambiar solo sin la ayuda de Dios. Y sobre todo es imposible la salvación si Cristo no viene al corazón de uno. Si tú estás aquí en este lugar o nos ves por los medios de comunicación y todavía no le has entregado tu vida a Cristo, tienes 2 alternativas. ¿Ves? Yo, o no eres un elegido de Dios y yo no puedo hacer nada, o estás resistiendo a Dios y Dios te está dando un chancecito, pero si eres un elegido, Él te va a traer de una manera o de otra. Unos llegan caminando por el pasillo de una iglesia porque se quebrantan y le entregan su vida a Cristo, y otros llegan en una cama en sus últimos momentos de vida donde le entregan su vida al Señor
poquito tiempo antes de morirse. Son salvos también si lo hacen de corazón. Son dos elegidos. Uno ahí cuando a punto de morir, y otro por convicción, por la palabra, ¿verdad? Antes de llegar a ese momento. Yo no sé. Yo no soy Dios para saber qué tipo de personas tú eres. Pero si tú estás en este lugar, no hay otro camino para llegar al Padre que no sea reconociéndose pecador y entregándole el corazón a Jesús. Hay alguien que tome esa decisión en el día de hoy y levanta su mano y dice: pastor, yo quiero empezar a caminar con Dios. Le pido al Señor que me guíe, pero para eso tengo que tener a Cristo y al Espíritu Santo en el corazón. Hay alguien que le entrega su vida a Cristo hoy, levantando su mano allí donde está. La decisión más importante que un ser humano puede tomar es recibir a Cristo como Salvador. Hay alguien que tome esa decisión allí donde está, levantando su mano en este momento. Estamos dispuestos a orar por ti, pero es tu decisión. Es el Espíritu Santo trabajando contigo. Yo soy voz, pero yo no soy el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que tome esa decisión? Si no, terminamos en este momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Señor, ahora te pedimos que nos lleves con paz, dándote gracias por tu palabra, que nos da aliento, pero también nos corrige cuando es necesario. De todas maneras, es una palabra hermosa y pertinente a nuestra realidad. Llévanos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.